solía decir que, ustedes recuerdan que en Rusia se habló de la perestroika y de la glasnost. Perestroika era la reforma económica y glasnost era la reforma política. Entonces él decía, lo decía en privado y en público, no podemos hacer la apertura al mismo tiempo económica y política. Necesitamos consolidar la perestroika y luego nos vamos más lentecito con la glasnost, ¿no? Hablaba de México como si México fuera un radio modular, ¿no? Mira, me voy así poquito, nos vamos poquito aquí con la política, luego le subimos un poquito a estos, al sonido de la economía, como si realmente tuviera, Maquiavelo era un aprendiz, ¿no? No, él tenía el equipo modular de México, él y los muchachos atrás, ¿no? Súbele, bájale tantito, ahí nos la llevamos y aquí nos vamos a quedar 30 años además pastoreando a los mexicanos para llevarlos definitivamente a ser un país moderno. Y muchas de sus ideas, hay que decirlo, eran buenas ideas, porque yo creo que solidaridad era una buena idea y la apertura económica era una buena idea y las privatizaciones, no como se hicieron, porque se hicieron de un modo arbitrario y brutal, también era una buena idea. Pero lo importante es que los avances económicos se estaban haciendo en contradicción con la vida política. O sea, fórmulas arcaicas en la política, viejísimas. Hombre, que hubieran hecho sonrosar a Porfirio Díaz, o quizá no, a Porfirio Díaz no, pero así a algunos otros presidentes, y al mismo tiempo, modernización económica. Pues no había que ser un genio para darse cuenta de que México estaba incurriendo en un riesgo histórico terrible y que esa película ya la habíamos visto. La película de un modernizador económico autoritario que provoca una reacción violenta, ya la habíamos visto. 2 veces la habíamos visto en la historia de México. Ya la vimos. Y uno podía decírselo por escrito, en público, en reunión, pero el hombre decía, no, yo estoy a cargo de todo porque México es un radio modular. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Pues volvió a ocurrir lo que ocurre en este libreto extraño de la historia de México. Porque cuando en 1910 Porfirio Díaz, ¿cuál fue el momento culminante de Porfirio Díaz? Digamos, las Olimpiadas de Porfirio Díaz. Pues fue las fiestas del centenario de la independencia. Hombre, vinieron embajadores de todo el planeta, se les alojó en las casas de la Reforma. Si mal no recuerdo, hubo visitas a este recinto, modernísimo recinto de la penitenciaría. Fíjense qué bien tratamos aquí, qué bien comiditos están todos los presos y todo lo que ocurrió entonces. Pero ¿qué pasa? Que justo en el ápice de las fiestas del centenario sobreviene la Revolución Mexicana. Justo en el ápice de las Olimpiadas, en la cima de las Olimpiadas de 68 sobreviene Tlatelolco. Bueno, pues de nuevo, no tenía uno que ser un genio para pensar que había llevado ya Salinas a tal extremo el diseño político de monopolio que tenía que estallar. ¿Y cuándo? Estallar justo después del Tratado de Libre Comercio. Es decir, cuando ya el hombre ya estaba administrando, ya no digamos la victoria, la gloria. Aquello era ya la gloria. ¿Cuál fue su gran error? Hay un primer mandamiento de la divina ley de la política mexicana, un primer mandamiento que nadie puede y ya no podrá nunca llegar a violar, que es no te reelegirás. No te reelegirás. Bueno, no te reelegirás ni por interpósita persona, porque también hay formas de reelegirse, ¿no? Te pongo a ti, pero yo te mando, ¿no? Cuando Álvaro Obregón intentó reelegirse, José de León Toral lo mató. No lo mató, primeramente nunca sabremos muy bien qué es lo que pasó allí, igual que lo de Colosio. Pero digamos, no lo mató, el caso está que ya era presidente electo Obregón, no pudo reelegirse. Cuando Calles nombró un par de 2 o 3, más o menos el maximato, 3 presidentes, pues uno terminó, otro le renunció, otro sí se dejó más o menos manipular,
pero llegó el general Cárdenas y le dijo, haga usted el favor de subirse en un avión, y lo mandó a Los Ángeles y no regresó sino hasta los años 40. Hay que decir en favor de Cárdenas que no lo mató, fue de mejor gusto, ¿no? No te reelegirás. Luego Miguel Alemán también le tomó mucho gusto a la silla presidencial porque es muy cómoda y tiene ciertas ventajas. Y en 1951 empezó a escuchar la melodía de la reelección. Usted, señor presidente, lo está haciendo tan bien, ¿por qué no se queda con nosotros otros 2 años? ¿Y por qué no otros 6? Sí, ¿verdad? Tienes razón, le ha de haber dicho a sus paniaguados. Y entonces lo que ocurrió fue que no pudo, porque los presidentes Ávila Camacho y Cárdenas se opusieron. Y salió Ruiz Cortines, que no era precisamente gran amigo de él. Él hubiera querido colocar o él, o a sí mismo, o a otro alemán con el nombre Casas Alemán, que era amigo suyo. Luego otro presidente que también le gustaba mucho la silla presidencial, Luis Echeverría, intentó lo mismo. También se llegó a hablar entonces de que, señor presidente, la está usted haciendo tan bien por el país, ¿por qué no se queda otro rato? Lo intentó y no pudo. Pero yo estoy absolutamente cierto de que si hubo un presidente que planeó rigurosamente su permanencia en el poder, él, su grupo, y luego por interpósito a persona, ese fue Carlos Salinas. Y debe de haber tenido razones así subjetivas, no, que yo no respeto, pero que a él le deben de haber parecido respetables. Hombre, si salgo en todas las revistas del mundo, y en todos los periódicos del mundo, si en todas partes del mundo, en Sudáfrica, en Papúa Nueva Guinea, en Corea del Sur y en Corea del Norte, en Estados Unidos y en la Patagonia, dicen que soy el reformador del fin del siglo, pues ha de ser cierto. Yo no puedo infringir al pueblo mexicano la desgracia de no tenerme a mí unos años más. Y entonces ya estaba planeando eso. No pudo hacerlo, pero sí planeó quedarse de manera colegiada. Y yo tengo la impresión de que la designación de Luis Donaldo Colosio tenía ese sentido. El sentido de la continuidad. El sentido de que aquí te pongo yo, tú eres el presidente, pero como decía una frase en la época de Ortiz Rubio, decía así, porque ustedes saben que Ortiz Rubio vivía en el castillo de Chapultepec y el presidente y el expresidente Calles vivía por donde está el Deportivo Chapultepec. Entonces la de Conseja Popular era esta: allá vive el presidente, pero el que manda está enfrente. Bueno, es lo mismo más o menos. Entonces yo a eso atribuyo la desgracia que pasó con Colosio. No creo que Salinas lo haya mandado matar, ni mucho menos, sino que el grupo, si fue un complot, no sé si fue un complot, ya lo dudo, pero si lo fue, y pudo haberlo sido, tiene que haber sido obra del grupo político que se sintió desplazado por este diseño transseccional del grupo de Salinas de Gortari.